vamos a tratar de entender un poco más del sistema de votación, que es muy particular, ha sido muy criticado para muchos, anacrónico, que no corresponde a la democracia actual del mundo, pero ha funcionado a lo largo del tiempo. Y tenemos con nosotros al analista y estratega demócrata Germán Trego, quien ha participado en las últimas 5 campañas presidenciales en Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarte, Germán, bienvenido, para que nos ayudes a explicar por qué la tensión en estos 5 estados, por qué la tensión desmedida o tal vez obviamente intencional en Pensilvania, que es de estos estados el que otorga más votos electorales. ¿Qué son los votos electorales? Cuéntanos, Germán. Bueno, Mario, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que podemos ver nosotros en la elección de los Estados Unidos es una elección que está fragmentada en 50 elecciones estatales. ¿Cómo funciona esto? Para hacer una analogía muy sencilla, cada uno de los estados en Estados Unidos cuenta con un número de votos electorales o puntos. ¿Qué quiere decir? Estos puntos se le dan a cada uno de los estados dependiendo de la población que tiene. En el estado, por ejemplo, de Pensilvania, se cuentan con 19 puntos, el estado de Arizona, que es otro estado competitivo, son 11 puntos, el estado de Michigan son 15 puntos, Carolina del Norte y Georgia 16 puntos, Wisconsin 10 puntos, Nevada 6 puntos. El objetivo de los dos partidos, de las dos campañas, es el de llegar a 270 votos electorales o puntos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente las campañas inician su estrategia en los 50 estados, pero hay estados que tradicionalmente ya son estados demócratas y hay otros que son estados republicanos. Por ejemplo, el estado de California, el estado de Nueva York son estados que son tradicionalmente demócratas. Por otro lado, está el estado de Texas, que es un estado que cuenta con 40 puntos, el estado de California con 54 por su población, ambos son los dos estados más poblados. Entonces, el estado de Texas es un estado republicano. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ni los republicanos hacen campaña en los estados demócratas, ni los demócratas hacen campaña en los estados republicanos. Y esto nos deja con un grupo de inicialmente 15 estados, 14 estados, y después de ahí, conforme van las tendencias, algunos estados se van yendo hacia el lado republicano, otros hacia el lado demócrata, y el enfoque total de las campañas se va reduciendo a un puñado de estados, en este caso 5 o 6 estados que son los que vemos que están ahorita todavía indecisos, donde el voto de los demócratas, de un puñado de demócratas o de republicanos puede hacer que el estado se vaya hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué 270? Es el número, digamos, la cifra que buscan ambos candidatos. Al menos 270, sí, bueno, por supuesto. Este es el número básicamente a la mitad más 1, ¿no? Entonces, ese es el número clave, pero en el pasado hemos visto, por ejemplo, en la elección del presidente Trump contra Hillary Clinton, en donde vimos que Hillary tuvo más votos de la gente, es decir, en California, por ejemplo, y en el resto de los estados tuvo muchos votos, pero tuvo menos puntos, tuvo menos votos electorales. Entonces, ahí es donde se llega a dar esta particularidad que solamente se da en los Estados Unidos, donde un presidente puede llegar con los votos electorales, pero perdiendo el voto popular, que fue, por ejemplo, el caso de la elección no solamente de Donald Trump, sino la elección también en donde George Bush perdió el voto popular ante Al Gore, pero ganó el voto electoral, ¿no? El caso de Florida, por ejemplo, que fue el que definió con 29 votos electorales, y es que ahí el que gana, aunque sea por un voto ciudadano, por un voto contable, se lleva la totalidad. En el caso de Florida, los 29 votos electorales, se lleva todo. Así es. Así es, y este es el caso de la mayoría de los estados, aunque hay algunos estados híbridos, por ejemplo, si mal no recuerdo, el estado de Nebraska tiene ese sistema repartido. Ajá. Es un poquito más de representación proporcional que lo que pasa en la mayoría de los estados, donde, como bien mencionas, si se gana con un solo voto, se lleva la totalidad de los votos electorales, la totalidad de los puntos. Entonces esto genera, en el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad latina, o había generado en el pasado, una situación que no era la más justa. ¿Por qué? Porque tú tienes la mayoría de los estados donde los latinos vivimos, que son el estado de California, el estado de Illinois, el estado de Texas, el estado de Nueva York, ya son estados definidos. Los 3 primeros, California, Illinois y Nueva York, del lado demócrata, el estado de Texas del lado republicano. ¿Y esto qué nos genera? Básicamente que las campañas se enfoquen en aquellos estados donde antes eran Ohio y la Florida, ahora estamos viendo que es Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan y Carolina del Norte, por ejemplo,
en donde la comunidad latina no es necesariamente tan fuerte. A diferencia, por ejemplo, del estado de Pensilvania, donde sí podemos ver una comunidad, sobre todo puertorriqueña, en la ciudad de Filadelfia, en la ciudad de Pittsburgh, y una comunidad dominicana en la ciudad de Reading, que es muy importante. Pero ¿qué pasa con esto? Que Sí. las agendas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, se enfocan a convencer a esos votantes de esos estados. Y ahí, desafortunadamente, la agenda latina no necesariamente ayuda a movilizar a los votantes de ese estado. Por eso estamos viendo una retórica que no es la mejor, estamos viendo una retórica donde inclusive el presidente Trump anuncia el día de hoy que va a poner tarifas e impuestos en contra de México, y esto pues le puede beneficiar en el voto local, en el caso de Carolina del Norte, pero seguramente pues perjudica al resto de la comunidad latina que vivimos en los Estados Unidos. Es diferente la regla a lo que nos has explicado. Estaremos muy pendientes de estos 270 puntos, como lo has llamado, votos. Por supuesto, es la cifra mágica. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso, Germán? Bueno, en el caso del Congreso es diferente. Hay 435 congresistas. Estos son básicamente congresistas que van por cada uno por un distrito. Y bueno, ellos compiten por la mayoría más uno, ¿no? Es decir, del lado republicano saca 100,000 votos y el lado demócrata saca 100,000 votos más uno. El congresista en este caso es el que va electo. Lo interesante, por ejemplo, del sistema del Congreso de Estados Unidos es que ahí hay elecciones cada 2 años. Es decir, tenemos un sistema muy nutrido, muy álgido, muy vivo, en donde siempre hay elecciones para los congresistas, a diferencia de la elección presidencial que es cada 4 años. Entonces, tú tienes un Congreso, una Cámara Baja, la Cámara de Diputados, de Representantes que se renueva, y tienes después los senadores, que son los senadores por cada uno de los estados, donde hay una representación de 2 senadores por cada estado. Tú tienes estados como los estados más pequeños, como Rhode Island, que tienen 2 senadores, y estados muy grandes como California, que también tiene 2 senadores, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenemos esa bicameralidad que nos permite también tener un ejercicio legislativo bastante interesante, pero en el caso de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, una elección continua cada 2 años que también hace que el sistema político norteamericano sea siempre muy polarizado, muy politizado, ¿no? Sí, hay renovación total en esa Cámara, en el Senado es un tercio, ¿no? El que se va a elegir, así que vamos a ver cómo quedan también las fuerzas, ¿no? Eso será interesante ver cómo llega el próximo presidente, Germán, con qué fuerza, si tiene mayoría en ambas cámaras, bueno, pues tendrá más facilidad para llevar a cabo sus proyectos, Germán. Así es. Y bueno, esto es un tema, como en todas las elecciones, que son elecciones muy polarizantes, sobre todo la elección presidencial, en donde el juego y la balanza del Congreso siempre está en juego, ¿no? Creo que hemos visto en pocas ocasiones, lo vimos con el presidente Biden, que en su momento tuvo la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Ahora no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones, y esto pues produce también una necesidad de cogobernabilidad del presidente que esté en funciones desde la Casa Blanca, porque sí o sí tiene que negociar con el Senado, sí o sí tiene que negociar con los congresistas en la Cámara Baja.